Vamos ahora sí con la siguiente entrevista, que es el abogado Héctor Vanegas Fernández. Él es especialista en Derecho Penal y ha manifestado, lo vimos en redes, que presentó una demanda contra el recorte del 10% de fondos de las universidades. Abogado Vanegas Fernández, ¿por qué presentó usted esta demanda? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Jimmy? Buenos días, buenos días. Buenos días a toda su audiencia. Muchas gracias por el espacio. Bueno, nosotros acudimos al llamado de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Guayaquil, quienes, preocupados por el inconstitucional recorte que realizó el gobierno nacional al presupuesto de su universidad y otras universidades nacionales, nos solicitaron que los patrocinemos jurídicamente para presentar una acción de incumplimiento de dictamen ante la Corte Constitucional y lograr desviar aquel recorte inconstitucional que afectó al gobierno. Ya, perfecto, pero la demanda es por perdóneme si me confundo, pero la demanda ya no fue acogida favorablemente, pregunto yo, por la Corte Constitucional, que ordenó la suspensión del efecto de ese recorte del 10% del presupuesto. Correcto. Ventajosamente no fuimos el único gremio que hizo la demanda ante la Corte Constitucional. Existió otro en Quito, dentro del cual la Corte Constitucional dictó una medida cautelar de efecto provisional que evita el recorte a la universidad pública. Nosotros nos adherimos mediante una acumulación de afiliados a esa causa y estamos en el fondo de la cuestión el 28 de mayo de este mes. Sí es importante mencionarle a usted, Jimmy, y a toda la audiencia, que a pesar de que la Corte ya ordenó que no se recorte el presupuesto de las universidades, el Ministerio de Finanzas ha hecho caso omiso a esta disposición y ha procedido de todos modos al recorte a las universidades, lo que ya se ha visto evidenciado en los despidos a profesores en estos días. A ver, abogado, usted debe tener conocimiento, ya que es patrocinador de la Universidad de Guayaquil, y nos puede explicar o responder un poco a lo que ha manifestado el ministro de Finanzas, ¿no? El ministro dijo en su momento, hace 2 o 3 días, que qué otra cosa podía hacer el ministerio si las universidades, en términos generales, administran los recursos de tal manera que llega a fin de año y se encuentran con que el 13% del presupuesto no es ejecutado. O sea, no han invertido, no han gastado, lo que sea, 13% del presupuesto, y que lo que se les recorta no influiría, dijo el ministro, en sus actividades administrativas y académicas. ¿Cuál es la situación, por lo menos, de la Universidad de Guayaquil? ¿La Universidad de Guayaquil sí ejecuta el 100% de su presupuesto? Bueno, primero es cierto que esa ha sido la carpeleta reiterativa del Ministerio de Finanzas, pero es absolutamente falsa. Es falaz en su totalidad, porque lo que debe decirse a la ciudadanía es que las universidades públicas, a pesar de contar con autonomía que les otorga la Constitución, tienen que aprobar todas las partidas presupuestarias con el Ministerio de Finanzas. Es decir, si ellos no logran ejecutar un porcentaje de su presupuesto, no es porque ellos no quieran hacerlo, es porque no han recibido la aprobación del presupuesto por parte de Finanzas, porque este es el ente competente de permitir que las universidades puedan ejecutar su presupuesto. Tenemos que entender que todo esto es un sistema que se maneja en línea, las partidas presupuestarias, y que la universidad lo único que hace es ejecutarlas. Pero previamente a ejecutarlas tiene que justificar su gasto y tiene que justificarlo ante el Ministerio de Finanzas, quien, por así decirlo, da el visto bueno para que se proceda a realizar los pagos de cada cuestión particular. Ya. Ahora, sáqueme de mi desconocimiento, abogado. Usted manifiesta que a pesar del fallo de la Corte, les han descontado ya el 10%, por lo menos de lo que usted conoce, a la Universidad de Guayaquil. Entonces, ¿qué valor jurídico, qué peso jurídico tiene la decisión de la Corte? A lo mejor hizo los descargos el Ministerio de Economía, de Finanzas, y sobre esa base hicieron el descuento. Bueno, nosotros hemos consentido socialmente vivir en un Estado constitucional de derechos. Eso significa que entendemos que aquí no es una dictadura y que hay una separación. Y por lo tanto, el contrapoder del Ejecutivo, representado en este caso por el Ministerio de Finanzas, es el Poder Judicial, cuyo máximo órgano es la Corte Constitucional, que ha dispuesto, en respeto a lo que dice la Constitución, que Finanzas no puede tomar esa decisión. Lo que debe hacer el Ministerio de Finanzas es acoger la disposición de la Corte Constitucional. Caso contrario, estaría siendo partícipe el ministro Richard Martínez de un delito de carácter penal, el 282 del COIP, que habla sobre el incumplimiento de decisiones de autoridad legítima.
y podría ser sujeto de un proceso penal por no acatar esta disposición. Usted me imagino que le hará alguna consulta a la Corte Constitucional para saber por qué le han recortado el presupuesto habiendo un fallo de la Corte, ¿verdad? Sí, ventajosamente el día 28 de mayo de este mes tenemos la audiencia pública y contradictoria donde el Ministerio de Finanzas podrá presentar sus descargos. Descargos que nosotros vamos a desvirtuar con argumentos jurídicos para demostrar que lo que estamos reclamando no es un favor desde los estudiantes o desde las universidades públicas a la administración central, sino un derecho adquirido que establece nuestra Constitución. La Corte Constitucional opera como guardiana de la audiencia del 28 de mayo, que se cumpla lo que ha solicitado que se han adherido a la petición, como otras organizaciones que han presentado el mismo reclamo ante la Corte Constitucional. Gracias, abogado Héctor Banega Fernández, especialista en Derecho Penal, que ha presentado otra demanda de inconstitucionalidad por el recorte del 10% en el presupuesto de las universidades. El recorte que ya se ejecutó, según nos ha manifestado. Ya se ejecutó ese recorte. Son las 8 de la mañana con 39 minutos.